Leyendas de horror de Nicaragua. El lagarto de oro. Existe en las cuevas de un poblado de Nicaragua una leyenda antigua y hermosa sobre un lagarto que dicen habita cerca de una laguna. Es un lagarto de oro que persigue al ganado cuando está pastando cerca de su guarida. En la gruta donde vive este extraño animal también pueden verse pinturas rupestres, y quienes han intentado entrar dicen que han escuchado extraños ruidos, y los lugareños que acostumbraban ir cerca de la laguna a nadar también han oído extraños sonidos. Los sucesos que dieron origen a esta leyenda refieren que hace mucho tiempo llegó a estas tierras un caballero noble de Francia, de nombre Don Félix Francisco Valois. El caballero quedó sorprendido y maravillado con la belleza del paisaje. Nunca antes había visto prados y lagunas de tal preciosidad. Como le gustó tanto la zona, el hombre decidió comprar una hacienda muy cerca de un poblado conocido como Hato Grande. La vida de este hombre cambió radicalmente, pues el lugar donde vivía no solo era paradisiaco, sino que además tuvo la fortuna de conocer al amor de su vida. En Hato Grande vivía una joven muy bella de nombre Chepita Vital. Un buen día don Francisco conoció a esta mujer encantadora y desde ese primer día ambos quedaron enamorados. Fue un amor a primera vista que progresó en noviazgo y a los pocos meses se casaron. El matrimonio vivió feliz y con el tiempo llegó a sus vidas una hermosa hija, a la cual bautizaron con el nombre de Juana María. Pero como la felicidad no es para siempre, muy pronto todo cambió. Años más tarde, don Francisco perdió la salud y comenzó a sentirse muy desmejorado. Se cansaba fácilmente, se le veía pálido y verdaderamente cada día se le veía más enfermo. Por tal razón, su esposa insistió en que fuera a la capital para que lo revisaran los mejores doctores. Don Francisco salió al otro día a Guatemala en busca de algún doctor que pudiera curar sus males. Antes de salir hizo todas las recomendaciones a su administrador, un hombre al que don Francisco le tenía plena confianza, por lo cual le encargó mucho que cuidara a su mujer y a su pequeña hija, pues no quería que éstas padecieran ninguna penuria en caso de que algo le ocurriera. Pues bien, el tiempo pasó, y don Francisco no regresaba a casa. Chepita comenzó a desmejorar, pues no tenía noticias de su marido. Todos los trabajadores de la hacienda estaban también muy preocupados, por lo que al ver la angustia de doña Chepita, comenzaron a preguntar a los viajeros sobre el paradero del noble francés. Las malas noticias llegaron muy rápido. Un desafortunado día, alguien llevó el terrible mensaje. El buen hombre había fallecido en Guatemala, víctima de una terrible e incurable enfermedad. Al saber esto, su esposa, doña Chepita, enfermó de tristeza y falleció a los pocos años. Nadie sabía si había dejado testamento. Solo don Fermín, el administrador, sabía el secreto. Doña Chepita lo había enterrado en un lugar que nadie conocía. Como su única sobreviviente era la pequeña Juana María, la niña nunca supo de tal secreto. La huérfana fue creciendo en belleza y bondad, y con el paso del tiempo se convirtió en toda una mujer linda y joven, tan candorosa que era adorada por la gente que la llevaba a conocer. Juana María en su inocencia ignoraba que todos los bienes de su padre eran profundamente ambicionados por Fermín Ferrari, el administrador de la hacienda de su padre. Ferrari nunca fue un hombre de fiar, y nadie se había dado cuenta. Era además tan malo como ambicioso, y estaba lleno de temores de perder la hacienda debido a que la única heredera era Juana María. Vivía temeroso de que alguien encontrara el testamento de la viuda muerta, y todas las noches perdía el sueño, atormentado por el miedo de que la joven decidiera pedirle cuentas. Esto no lo permitiría nunca, por lo que el rufián comenzó a planear cómo arrebatarle a la muchacha sus derechos. Después de cavilar cómo deshacerse de la chica, pensó que la única táctica ideal era volverla loca. Sabía que la joven era sensible y muy susceptible, así es que decidió asustarla constantemente para que se marchara del lugar. El malvado hombre comenzó a inventarse cuentos de seres temibles que habitaban la hacienda. Le contaba historias sobre brujas, fantasmas y animales espeluznantes que habitaban en la hacienda. La joven quedaba nerviosa e incluso empezó a escuchar ruidos y a sentir cosas extrañas.
Sentía que la perseguían y que en la noche seres horripilantes le impedían moverse y despertar. Muy pronto la chica se desquició hasta quedar totalmente trastornada y presa fácil de la locura. Ella misma comenzó a contar historias horribles sobre seres que habitaban la casa y que vagaban chorreando sangre. La muchacha ya estaba totalmente loca y solo decía incoherencias. Dejó de arreglarse y caminaba temerosa por los pasillos, con la mirada perdida y suplicando que la defendieran de los demonios que habitaban la hacienda. Luego, después de varios meses de locura, finalmente la pobre joven falleció de miedo, ante la indignación de todos los trabajadores de la hacienda que sabían quién era el responsable de tan terrible suceso, pues conocían la ambición sin medida y la sangre fría del siniestro Fermín. Ya libre de toda amenaza, el ambicioso administrador empezó inmediatamente a vender todas las propiedades de la hacienda, y con el dinero recolectado abandonó rápidamente la hacienda. Pero corrió con mala suerte, que a los pocos días llegó a la derruida hacienda la noticia de que había sido asaltado y asesinado por unos bandidos con los que se había tropezado en el camino. Y así la vida había hecho justicia a la inocente joven. Algunos vecinos que estimaban a la muchacha le llevaban flores a su tumba. La sepultura estaba en el cerro del Hato Grande, al borde de una hermosa laguna, y las personas que la visitaban aprovechaban la oportunidad para darse un chapuzón después de rezar por el descanso de su alma y dejarle flores. Un día, a muy temprana hora de la mañana, unos vecinos quedaron sorprendidos cuando vieron dentro de la laguna a un enorme lagarto del color del oro, al que según contaron le brillaban los ojos. Obviamente aquellas personas se espantaron y rápidamente huyeron de aquel lugar. Cuando llegaron al pueblo a contar la historia de lo que habían visto, de inmediato la gente se organizó para capturar a tan extraño animal, pero les fue imposible y perdieron todo el día en buscarlo, sin éxito. Según se sabe, muchos más lo han intentado, pero no lo han logrado. La leyenda cuenta que un jueves santo descubrieron una gran laguna de aguas verdes. En su fondo se movía un descomunal lagarto de oro que mostraba amenazantemente sus poderosas mandíbulas a los intrusos. Dicen que muchos querían atraparlo por el alto valor del oro, del que se veía estaba compuesto su cuerpo, pero nadie pudo capturarlo. Un día de tantos, un astuto campesino se dio a la tarea de cazarlo. Pensó que ofreciéndole una ofrenda a la Virgen de la Asunción, quizá y solo así podría atraparlo. Una mañana salió al cerro y se dirigió a la laguna. Cuando estaba en la orilla vio que el lagarto se asomaba. Entonces ofreció a la Virgen de la Asunción una corona de oro y un altar si ella le hacía el milagro de capturar al arisco lagarto que se removía en las aguas de la laguna. Sorprendentemente el milagro no se hizo esperar. En poco tiempo ya tenía cogido de la cola al animal, listo para sacarlo del agua, pero en ese momento la codicia le nubló la mente y se le ocurrió pensar que no le daría nada a la Virgen. Y entonces, repentinamente y como por arte de magia, el lagarto se le zafó de las manos, escapándose a las profundidades de la laguna para nunca más volver. Desde entonces todos buscan el lagarto de oro para hacerse ricos, pero este no volvió a salir jamás, y dicen los que saben los secretos de este lugar que el alma de Juana María está encarnada en el oro que nunca pudo poseer por culpa de la ambición del tal Fermín. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. Testimonio del más allá. La siguiente historia tiene una particularidad muy interesante, ya que parte de una prueba física que nos demuestra que efectivamente existe una clase de vida después de la muerte. Y aunque actualmente existen cientos de fotografías tomadas a espectros y fantasmas, esta cuenta con una historia por demás asombrosa. Dicha fotografía, aseguran, fue tomada en el siglo pasado, por el año de 1987. Y ha permanecido desde entonces en manos de una familia de costumbres cristianas. Pero no fue hasta que la tía Nora se la obsequió a Raúl, cuando comenzó a recobrar vida esta historia en sus manos.
Se decía que aquella persona en la fotografía había habitado años atrás aquella vieja casa. Se decía que una vez fallecida todavía merodeaba por los rincones de aquel lugar. Aquella fotografía había sido tomada por accidente, ya que la tía le pidió a su hija le alcanzara la cámara para fotografiar a su pequeño que cumplía 5 años. La pequeña, al bajar las escaleras, activó sin querer esta, dando por perdida aquella fotografía. Pero días después revelaron un misterio que sorprendería a conocidos y extraños. Se trataba de un hombre parado justo al pie de las escaleras. Pero ¿de dónde había salido? ¿Quién era aquella persona? Estas y muchas otras preguntas salieron a relucir en cuanto Nora llegó a casa. Esto, sin duda, era la presencia de un hombre con aspecto extraño, ya que vestía ropaje diferente, además de que el cumpleaños fue celebrado solo por ellos. Sin decir más, guardaron la fotografía, a fin de que se perdiera entre los recuerdos. 10 años después, aquella casa se derrumbó para convertirla en cafetería, debido a que el número de familia creció, obligándolos a cambiarse de residencia. Para ese entonces ya muchas personas habían advertido a la familia de que algo muy extraño salía de la pared que daba justo debajo de las escaleras, advirtiendo que podría ser una fuga de gas. Pero las quejas aumentaron cuando la primera cocinera dejó el empleo, argumentando que había escuchado claramente los pasos de alguien, cuando la cafetería ya estaba cerrada, asegurando que solo ella se encontraba en el lugar. Incluso una de las meseras dio su versión de que había notado cambios bruscos en la temperatura. Por lo que, sin más preámbulos, la tía Nora fue en busca de Raúl para que le explicara lo que estaba sucediendo, ya que él había leído muchos libros de casos paranormales, a pesar de las constantes burlas y críticas de sus familiares. Fue entonces cuando le mostró aquella vieja fotografía que se había quedado en el baúl de los recuerdos. Raúl, como era de esperarse, envió la fotografía junto con los datos pertinentes a un grupo de parapsicólogos para que investigara el suceso. Sin embargo, y al paso de los años, no se ha podido esclarecer el secreto de aquella cafetería, ni tampoco se ha podido identificar a la persona que salió en aquella fotografía. Hay quienes, por supuesto, han dado sus versiones, argumentando que aquel hombre tal vez vivió en aquella casa años atrás, y seguramente volvió para dar testimonio de que sí existe una clase de vida, después de la vida misma. Y aunque los parapsicólogos no han podido investigar aquel fenómeno, lo único cierto es que en aquella cafetería ubicada en la colonia Roma, no hay cocinera que dure trabajando por más de un mes.